Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunther y hoy vamos a conocer los jardines florales más grandes del mundo. Se llaman Jardines de México, están ubicados a 120 kilómetros de la Ciudad de México y a pesar de que tienen como más o menos 5 o 6 años de que se abrió al público, pues yo no había venido. Así que acompáñenme a verlos y a conocerlos porque pinta muy bonito. Y mientras esperamos para pasar a la taquilla, les muestro el mapa. Como pueden ver, tienen jardines de distintos tipos: italiano, japonés, laberinto de los sentidos, tropical, orquidiario, jardín de las 4 primaveras, un anfiteatro. Está enorme el parque, más o menos en cada sección te tardas como unos 20-25 minutos. Abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde, así que hay que caminar bastantito. Y vénganse con sombrero, porque si no, no la hacen. Los boletos están en 225 para adulto mayor 125, menor 125. Si quieren comprarlo con descuento, también directamente en la página pueden comprar los boletos y ahí tienen descuento. Traigan este brazaletito una vez que compran los boletos y listos a recorrer el parque. Este video va a estar íntegramente grabado con la Insta360 One X2. A ver qué tal sale. Y vamos a grabar también con dron, pero nos enteramos la bonita noticia de que cobran 7,000 pesos, o sea 350 dólares por entrar el dron a los jardines. Así que peló el dron. Tienen un servicio de guía, audioguía, que ahora está suspendido por la pandemia, pero el transporte interno es de 50 pesos por persona, que son esos camioncitos que ven ahí. Como el jardín está bastante amplio, entonces vale la pena tomarlo. Vamos a esperar el camioncito porque si está el sol a todo lo que da. Compramos un paraguón para poder meternos aquí y cubrirnos del sol. No, y dice que está hasta 40 grados aquí normal. No, miren lo que tienen acá para refrescar un poco. Vamos a visitar primero el jardín italiano, con estas hermosas esculturas, y vamos a ver. El centro del jardín italiano es una fuente de Neptuno. Miren qué cosa más hermosa. Ahora estamos enfrente al Miguel Ángel, ¿no? Sí, hasta que lo vemos cerquita. Les recomendamos que traigan paraguas o sombrero y mucho protector, porque el sol está a todo lo que da. Como dices tú, en su fondo. Este Miguel Ángel está un poquito mejor dotado que el original. Bueno, el jardín italiano dicen que toma 20 minutos recorrerlo, a no ser que hagas paraditas, hagas paraditas cada 2 minutos, pues te toma 20 minutos. La verdad que está muy bonito, pero debería
Pensabas que era más grande. Pensé que era más grande. Sí. No, Pero pero está muy bonito. Ahorita nos paramos arriba para tomar la prodigiosa foto. Ahora vamos al jardín estilo japonés. ¿Sabes por qué estos pasillitos en los jardines japoneses eran estrechitos? No, ¿por qué? Porque siempre adelante caminaba el líder y todas las Debían esposas seguirlo. les debían seguirlo. Adelante. A reinstalarlo. ¿Qué les parece, amigos? Está bien bonito este jardín japonés, creo que es el que va ganando. El italiano estaba bonito, pero la verdad es que este está un poquito más. Esto que ven al centro del laguito es la típica casa de té japonesa. Vamos a ir con cuidado para no jodernos. Me encanta porque está lleno de nenúfares el estanque. No es un laguito, es un estanque. Y como saben, los japoneses siempre sus jardines los decoran con piedras, bueno, rocas, agua, fuentes, estanques, nenúfares. Vamos a pasar al laberinto de pasiones. Que el laberinto tiene algo especial. En cada uno de los recovecos que tiene aparece de la nada una obra de arte, una escultura como esta que está acá, que ve. Mira qué bonita. El paraíso del sabio, de Amador Montes, Oaxaca. Estamos ahora en el jardín tropical. Wey, what's up everybody? Vamos directo al orquidiario. Yo creo que la pandemia influyó mucho, amigos, en que no esté totalmente cubierto o con un mantenimiento adecuado, porque si se fijan, el pavo real aquel estaba descolorido y esto que debió haber sido otro pavo real o otro lleno de flores está todavía sin plantar, pero perdonemos todo porque la pandemia nos afectó a todos por igual.
Hacia allá atrás queda el abanico de flores y ahorita está cerrado por mantenimiento. Pero amigos, está cerrado por mantenimiento esta parte del Jardín de México, que es hacia donde queda el abanico de flores o algo así. Pues esto era la cola del pavo real o del faisán, y ahora el pobre pavito no tiene ni cola ni nada. La verdad es que el parque está súper bien cuidado, muy bonito, pero eso de que sea el jardín floral más grande del mundo, no me lo creo. ¿Tú qué piensas? Creo que también la temporada influye mucho, o sea, el sol, y siento que hay una sequía tremenda aquí. Y ahora vamos al restaurante. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Cuentan con reservación, perdón? No, acabamos de llegar, nos dejó pasar. Ah, ok. Vamos comentando la dinámica de nuestro buffet. Está montado todo lo que es la parte del centro. Ustedes pueden pasar como cualquier otro buffet. La diferencia es de que nuestro personal les va Es el que va a servir. Vamos a la que es. No sé. Adelante. Ay, si puede ser. Aquí, mira, en esta de acá. Ahora ya vamos de salida. La verdad es que el lugar está bastante bonito, pese a haber estado cerrado un año y cachito, porque reabrieron en marzo. La mayor parte de las zonas se encuentran bien cuidadas. Hay una parte que está cerrada, a la que no te dan acceso, y otras partecitas que se nota un poquito el descuido del tiempo, pero esperemos que se componga en los próximos meses. Pero aún así la pasamos bien. ¿Se come rico en el restaurante o no? Sí, muy bueno la carne. Es buffet, un precio para niños y para adultos, pero la verdad que bastante variado, el lugar acogedor, que si les recomendamos venir a los Jardines de México, sí se los recomendamos, pero no vengan con la expectativa de que son los jardines florales más grandes del mundo. Vengan con la expectativa de visitar un lugar bonito, acogedor, una especie de jardín botánico en pequeño, porque no es tan grande como yo me lo esperaba, pero la verdad es que sí vale la pena. Ustedes Vengan definitivamente preparados. están Sombreros, estamos a hora y media del DF, 120 kilómetros más o menos, y la verdad que vale la pena. Y nos vemos. Si les gustó el video, no se olviden de comentar como siempre, activar la campanita y compartir con sus amigos, y dejen todos los comentarios de qué les pareció. Este video ha sido casi íntegramente grabado con la Insta360. El tema va a ser la edición, porque casi todo está en 360 y seleccionar la toma va a ser lo difícil. Lo bonito de esta cámara para grabar cuando estás haciendo vlogging es una, que te olvidas de lo que estás tomando porque graba en 360, y después seleccionas la escena que más te guste, y con eso disfrutas el momento y te olvidas del vlogging.